Yo quiero primero dar las gracias a los organizadores de las jornadas y a los evaluadores de las solicitudes de las ponencias por seleccionar la nuestra en un foro como este, fundamentalmente dedicado a las razones biológicas y medioambientales de la conservación. Yo en realidad no me llamo Sebastián Celestino Pérez, me llamo Juan Villaría Robles, soy un miembro del equipo que está puesto ahí y actúo, por lo tanto, en representación de todos ellos e incluso de personas que no están puestas ahí. Aquí estamos algunos de nosotros. Está, por ejemplo, Sebastián, está Ángel León y está Antonio Rodríguez, que ha hablado esta mañana a primera hora y que ya ha adelantado, digamos, las bases geológicas del proyecto. De manera que lo que voy a decir a continuación es un desarrollo de poco lo que él ha dicho esta mañana, con algunos datos adicionales de otro orden, no geológico ni biológico, aunque también, sino de tipo antropológico y arqueológico. Bien, mi comunicación pues empieza con la publicación reciente de este libro de Jorge Molina, que se llama Doñana, todo era nuevo y salvaje, publicado en Sevilla en el año 2011. Todo era nuevo y salvaje, ha subtitulado Jorge Molina en esta reciente retrospectiva sobre cómo era Doñana antes de 1964. Es un subtítulo paradójico, ya que nada en Doñana era nuevo y salvaje entonces, como el mismo Molina se encarga de mostrar sobradamente. Pero eso era lo que les pareció a los colonos del cultivo del arroz, traídos desde Canarias y luego desde Valencia después de la Guerra Civil. Los informadores de Molina aún recordaban las 24.000 hectáreas que los ingleses plantaron de maíz, tabaco, algodón y ricino a principios del siglo XX, o la fábrica de caviar abierta en 1929, o la agricultura impulsada por el general Queipo de Llano, o la ganadería de reses bravas establecida en la isla mínima en la década de 1940, o los embarcaderos y barcas llamados cajones. La cría de caballos en la marisma está atestiguada desde al menos el reinado del califa Al-Hakem II en el siglo X. De mucho antes, de época imperial romana, data el asentamiento del Cerro del Trigo, en el lado interior de la flecha de Doñana, cerca de la antigua desembocadura del Guadalquivir, dedicado principalmente a la pesca y a la industria de salazón. En el año 2004, la publicación por el físico alemán Rainer Kühne de unas imágenes de satélite de la marisma de Hinojos en la prestigiosa revista británica Antiquity, en las que se advertían formas geométricas de grandes dimensiones, planteaba la hipótesis de un poblamiento en Doñana más antiguo aún, de la época de Tartesos o incluso antes. Precisamente el yacimiento del Cerro del Trigo había sido interpretado en la década de 1920 por el filólogo alemán Adolf Schulten y el arqueólogo anglo-francés Jorge Bonsor como el lugar donde, bajo los restos romanos, habría estado la capital del reino de Tartesos. Aunque las excavaciones de Schulten y Bonsor no dieron con la ciudad, sí pusieron de manifiesto la importancia de los restos romanos en el lugar y alentarían proyectos arqueológicos comparables en el entorno del antiguo estuario del Guadalquivir. Su proyecto reveló asimismo indicios de un poblamiento humano en el estuario más remoto todavía, de la prehistoria, por el hallazgo de hachas pulimentadas cerca de la laguna de Santa Olalla y del Rocío, así como señales de una subsidencia general del terreno durante el Holoceno que entonces ellos no supieron explicar. El proyecto Hinojos nació en el año 2005, en principio solo para constatar la hipótesis de Kühne en su aspecto más fundamental, que era el de establecer con un mínimo de seguridad si las imágenes publicadas lo eran de restos arqueológicos y si así fuera, qué antigüedad tendrían. El proyecto tenía que ser necesariamente pluridisciplinar y debía tener en cuenta precedentes históricos y arqueológicos como los señalados. No sé cómo funciona esto. No sé. Bueno, pues, ¿dónde está? Al ratón. Ajá, bien, bien. Bueno, esa es la zona del estudio del proyecto Hinojos, que contaba con los precedentes arqueológicos e históricos que he señalado, y también con los estudios geológicos que desde la década de 1970
se venían haciendo de la evolución del litoral del Golfo de Cádiz durante el Holoceno. Estudios que permitían corregir la teoría comúnmente aceptada entre los prehistoriadores e historiadores de la antigüedad del suroeste peninsular sobre el origen de las marismas. En sus líneas esenciales, esta teoría ya fue expuesta por el alemán Otto Jessen y sobre todo el español Juan Gabalo y Laborde en las décadas de 1920 y 1930, antes de la revolución del carbono 14 y la teoría de la tectónica de placas. De acuerdo con ella, las marismas eran el resultado final de un largo, lento y gradual proceso de colmatación del gran estuario del Guadalquivir, surgido de la crecida del océano tras el fin de la última glaciación. Este proceso habría hecho difícilmente habitable toda la zona antes de la Edad Media, pues hasta entonces la mayor parte de ella habría estado inundada. El proyecto Hinojos empezó con un cotejo fotográfico de las imágenes publicadas por Kine, con otras obtenidas por otros medios, como las fotografías aéreas del llamado vuelo americano de 1956. Nosotros mismos obtendríamos nuestra propia serie de fotografías. Junto con el análisis fotográfico se hicieron 2 prospecciones de superficie y después 3 sondeos geofísicos y una exploración electromagnética del subsuelo. Los sondeos revelaron la sedimentación acumulada en los últimos 12 metros del Holoceno y permitieron un análisis litroestratigráfico y mineralógico de la misma, así como de macro y de microfauna. También se tomaron muestras de los testigos para ser fechadas por carbono 14, así como muestras para un análisis palinológico que permitiera una reconstrucción de la evolución ecológica durante el tiempo de esa sedimentación. La exploración electromagnética se hizo mediante georradar, magnetometría y tomografía eléctrica. En su primera fase, hasta el año 2008, el proyecto permitió identificar en la marisma más formas geométricas que las publicadas por Kine, lo que hizo descartar que éstas pudieran ser el efecto de algún fenómeno natural. Asimismo, los datos obtenidos del subsuelo indicaban un registro sedimentario del subsuelo que era anómalo respecto de lo previsto por Jessen y Gabala. En los 12 metros sondeados, el subsuelo no solo ofrecía arcillas y limos arenosos que correspondían a un lento ascenso del nivel del mar y finalmente a la colmatación aluvial del antiguo estuario del Guadalquivir, sino también 2 potentes niveles de arenas gruesas con abundantes restos de fauna marina. Estas 2 sedimentaciones anómalas sugerían otros tantos episodios puntuales de origen oceánico muy erosivos. Las dataciones obtenidas por carbono 14 señalaban a la fecha de 2000 a.C., más o menos, como la fecha del primer episodio y la fecha del 1000 a.C. como la fecha del episodio posterior. El episodio de hacia el año 2000, en particular, habría sido especialmente destructivo en la flecha de Doñana y su entorno, generando ulteriormente la veta de la Carrizosa a la arena. El análisis palinológico confirmaba independientemente la naturaleza de ambos depósitos. Ambos contenían cantidades significativas de polen de foraminíferas y diatomeas, así como de rupia, que es una planta acuática que crece en medios salinos. Además, entre uno y otro depósito marino, en el segundo milenio antes de nuestra era y después del segundo milenio, en los últimos 2500 años, el análisis revelaba que el estuario habría estado resguardado del océano en suficiente medida como para facilitar que la marisma hubiera cobijado parte de un paisaje de dehesa y hubiera sido, por lo tanto, objeto de aprovechamiento humano. Así lo indicaba el hallazgo de abundante polen de cereal cultivado, de polen de úrtica, plántago, rumex, áster y ciclorideas y de hongos coprófilos, que eran todas ellas señales de pastoreo y de ganadería en combinación con una agricultura de pequeña escala que podía ser posiblemente de agricultura de roza. Estos primeros resultados, en el año 2008, venían a añadir razones al proceso de revisión al que la teoría de Jessen y Gabala se hallaba sometida entre los geólogos desde la década de 1970. La segunda fase del proyecto se inició en el verano de 2009 y las pruebas practicadas fueron el sondeo geofísico y la prospección electromagnética en puntos adicionales de la marisma. En segundo lugar, una nueva toma de fotografías aéreas. En tercer lugar, una prospección de la superficie del terreno más extensa. Y finalmente, el levantamiento y sondeo arqueológico exploratorio en diversos lugares, particularmente en la veta de la Carrizosa a la arena. Esa es una foto del 56 sobre la cual hemos puesto los puntos donde estuvimos sondeando en la marisma de Hinojos. Estas son imágenes del proyecto.
Los sondeos geofísicos llegaron esta vez hasta los 18 metros en algún punto y de los testigos se tomaron nuevas muestras para obtener más dataciones de carbono 14, así como análisis adicionales del contenido de la sedimentación. Estos análisis revelaron otros 2 episodios erosivos de origen oceánico para el Holoceno medio y el Holoceno superior, a añadir a los ya detectados en el año 2006. Uno más antiguo, de hacia el año 3800 a.C., y el otro de mediados del segundo milenio a.C. En total, por lo tanto, se han identificado hasta 4 episodios erosivos de origen oceánico entre el año 4000 y el año 1000 a.C., los ocurridos hacia el año 3800, 2000, 1550 y 1000 a.C. Fechados estos depósitos anómalos con las nuevas dataciones de carbono 14, hasta ahora se han obtenido 23 dataciones, y comparados los resultados consolidados de los análisis de la sedimentación con los obtenidos por otros investigadores en otras zonas del paleoestuario del Guadalquivir, concluimos que la evolución geomorfológica en el paleoestuario registra una subsidencia sostenida del terreno desde el Holoceno medio, especialmente pronunciada entre el año 2000 a.C. y el comienzo de la era cristiana. Esta subsidencia, ya advertida por Jessen en los años 20, se debería principalmente a la neotectónica activa en el paleoestuario, en particular a la relacionada con una falla que corre en dirección suroeste-noreste conocida como de Torre Carbonero Mari López. El espacio natural de Doñana es, en efecto, escenario de procesos geomorfológicos de duración relativamente rápida que son comparables a los que generan en otras zonas del planeta las fluctuaciones climáticas y la neotectónica de los últimos tiempos geológicos. Esas son las 11 columnas, bueno, ahí no están las 11, hay en total 11 columnas, estas son una representación de ellas, con la diferente correlación entre los diferentes estratos, atendiendo a la composición del suelo y a las dataciones por carbono 14. Las mismas dataciones, en total 23, como he dicho, y así como el análisis de la sedimentación, cotejados con la nueva prospección electromagnética del subsuelo, hacían muy poco probable que las estructuras antrópicas cuyas huellas habían quedado reveladas por las fotografías aéreas e imágenes de satélite fueran anteriores a la época islámica, de la que se sabe por documentos históricos que registró en las marismas una notable ocupación humana, especialmente en el periodo almade, el periodo último de la ocupación musulmana, que va entre el año 1147 y 1262. Las prospecciones y sondeos arqueológicos que permitieron el hallazgo justamente confirmaron restos de este periodo en la marisma. Sin embargo, estas mismas prospecciones y sondeos, cotejados con los datos del polen, pusieron de manifiesto una ocupación humana muy anterior, pero que no podía dejar restos visibles desde el cielo por la potencia de la colmatación arcillosa en el paleoestuario durante el Holoceno superior. Potencia debida, a su vez, en buena parte a la subsidencia registrada al sur de la falla de Torre Carbonero Mari López. Esta ocupación dataría del Neolítico y el Calcolítico, milenios 4 y 3 a.C., y tras el episodio erosivo del año 2000 a.C., a la edad del Bronce Medio, que correspondía a la segunda mitad del segundo milenio a.C. Los restos del Neolítico y el Calcolítico, que son sobre todo útiles de sílex y fragmentos de cerámica, se hallaron dispersos por la marisma y por la flecha de Doñana, y también incrustados en la veta de la Carizosa a la arena. Estos restos eran de los mismos periodos que las hachas polimentadas mencionadas por Adolf Schulte en los años 20 y más recientemente por los restos encontrados dispersos al oeste de Doñana por una prospección en la década de los 90 llevada a cabo por el profesor Juan Campos de la Universidad de Huelva y sus colaboradores. Habría habido entonces en la marisma al menos 3 momentos histórico-culturales bien distintos, coincidiendo con otros tantos de progradación costera, formación de flechas litorales y consiguiente retraimiento del océano. Entre unos y otros habría habido largos paréntesis de transgresión marina. El primer momento se habría desarrollado desde el primer poblamiento de la prehistoria hasta el episodio de hacia 2000 a.C. El segundo momento, en la segunda mitad del segundo milenio, hasta el episodio del año 1000 a.C. Y el tercer episodio, el tercer momento de ecológico-cultural en los últimos 2500 años, especialmente desde época romana. Finalmente, estamos a la espera, quiero decir que estamos a la espera de la publicación científica de los resultados consolidados hasta ahora y hemos proyectado una nueva fase de investigación sobre la base de estos resultados. Pero ya se puede asegurar en unas jornadas como esta, de tan importancia internacional para la conservación del parque, que, en definitiva, hay más razones que las biológicas y las medioambientales para conservar Doñana. Son razones geológicas, arqueológicas y antropológicas de gran interés científico. Desde el año 2005, el pluridisciplinar Proyecto Hinojos está poniendo en valor precisamente estas razones adicionales. Muchas gracias. Bien, aquí
Aquí tengo unas imágenes adicionales, si tenéis. Esas son las fallas locales conectadas a la falla de Gibraltar-Azores. Ahí está la zona de estudio con las columnas. Esos son fragmentos de siles encontrados dispersos en la marisma. Esos son fragmentos cerámicos encontrados en la Carrizosa. Esto es un fragmento en concreto de la cerámica encontrada en la Carrizosa, de tipo del neolítico calcolítico. Y estos son restos encontrados en las dunas. Y esto es un hacha pulimentada encontrada en los años 90, que aparece mencionado en este libro de Campos y este artículo de Campos que he mencionado antes. Bueno, muchas gracias.